agradecido a todos los asistentes por estos 3 días de ponencia. Gracias por los saludos, gracias por los buenos comentarios y también por los comentarios para mejorar. Para continuar, quisiera presentar a la doctora Rosa María Espinosa, médica reumatóloga del Hospital San José, quien nos va a exponer el tema de artritis juvenil. Doctora, muy buenos días. Buenos días con todos. ¿Qué tal, Gracias. doctora? El auditorio es suyo. Muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad. Definitivamente muchas gracias al Departamento de Pediatría por la invitación y poder participar nuevamente en este curso. Vamos a hablar sobre lo que es artritis idiopática juvenil. Vamos a hablar las definiciones, las categorías, cuáles son las características clínicas, evaluación, es importante también los diagnósticos diferenciales y finalmente el manejo. Con respecto a lo que es la definición de artritis idiopática juvenil, debemos de tener en cuenta de que esta artritis previamente ha sido conocida como artritis crónica juvenil a nivel de Europa, es la definición que tenía el EULA, y artritis reumatoide juvenil, que es la definición que tenía la Sociedad Norteamericana de Reumatología. Esta enfermedad es de causa desconocida y va a abarcar a todas las artritis inflamatorias que se puedan presentar en los niños o en los pacientes menores de 16 años que tengan más de 6 semanas de enfermedad. La causa de esta enfermedad es desconocida y evidentemente su etiología es multifactorial. Los criterios del ILAR, que es la Liga Internacional de Sociedades de Reumatología, ha determinado, van a ser básicamente 7. La artritis idiopática juvenil sistémica, esta patología va a tener básicamente compromiso febril, dolor articular por más de 2 semanas. Además va a tener lesiones cutáneas que van a ser además evanescentes. Quiere decir que nosotros pasamos la mano por estas lesiones y van a desaparecer. Pueden además tener linfadenopatías, hepatoesplenomegalia y además derrames, serositis, tanto derrame pleural como derrame pericárdico. Las artritis idiopáticas juveniles poliarticulares pueden ser estas con factor reumatoide negativo o factor reumatoide positivo. Ambas van a tener más de 5 articulaciones inflamadas y de la misma manera van a durar más de 6 meses esta enfermedad. Y puede haber recaídas o no. Las artritis oligoarticulares van a ser menos de 4 articulaciones inflamadas. Las enfermedades relacionadas a entesitis, básicamente aquí vamos a tener lo que es dolor en sacro, lo que es dolor a nivel de espondiloartropatías, quiere decir a nivel de columna, sobre todo a nivel axial. Pueden tener además el HLA-B27 positivo y pueden también tener compromisos oculares como es la uveitis, la artritis psoriática y finalmente las artritis que no están relacionadas a ninguna de estas anteriores, que va a ser las no diferenciadas. Ahora, ¿por qué es importante determinar estas artritis idiopáticas juveniles? Porque según la información que tenemos de estadística del 2012 del Instituto Nacional del Niño, esta artritis idiopática juvenil es el 27% del total de atenciones que se da en este instituto. Por lo tanto, es una de las artritis o inflamaciones articulares más frecuentes que vamos a ver en niños.
La incidencia mundial se está viendo de que está incrementando, teniendo una incidencia de 0,8 a 22 pacientes por 100.000 habitantes y una prevalencia de 7 a 400 por 100.000 habitantes. De estos 7 artritis idiopática juvenil, la oligoartritis es la más frecuente. Quiere decir la que tiene menos o hasta 4 articulaciones inflamadas, siguiendo la poliartritis y finalmente la sistémica. Tanto la inflamación articular o la poliartritis como la oligoartritis es más frecuente en niñas que en niños. En la artritis idiopática juvenil sistémica es igual en ambos, niños o niñas. ¿Y cuáles son las características de esta enfermedad? La característica de esta enfermedad es una rigidez básicamente matutina que dura más de 15 minutos. También se puede dar después de que este niño ha hecho su siesta, cuando él se levanta. Tiene mejoría del dolor en el transcurso del día o con la actividad, por lo tanto es un dolor inflamatorio. Cuando hay mucho tiempo de periodos de inactividad. ¿Cuál es una de las complicaciones más importantes de este compromiso articular? Que disminuye el rango articular. ¿Qué quiere decir esto? Que el rango normal de la articulación va a ser limitado. Por lo tanto, la extensión, la flexión y las rotaciones van a estar limitadas porque la articulación se ve deformada y hay lesiones erosivas a nivel del hueso y lesiones inflamatorias en la sinovia. Va a haber también con esto una disminución de lo que es el tono muscular, llevando a una atrofia muscular y una articulación definitivamente incrementada de tamaño. Esta debilidad o atrofia del tono muscular también puede producir que en este niño tenga dificultad para levantar la cabeza o dolor al movilizar el cuello. Las entesitis las vamos a encontrar tanto en el tendón aquiliano, en el trocánter, como en la fascia plantar. O sea, básicamente vamos a tener mayor cantidad de entesitis a nivel de sacro y de miembros inferiores. Las características que vamos a encontrar a nivel de uñas va a ser básicamente lo que es el pitting, las lesiones puntiformes, vamos a encontrar, también podemos encontrar onicolisis, y a nivel de las lesiones cutáneas, estas lesiones eritematosas, enrojecidas, usualmente son en abdomen, como lo podemos ver en este caso. Esto es una lesión típica abdominal de rash cutáneo. También vamos a tener las lesiones oculares, usualmente esa es una uveitis crónica, y estos niños pueden tener fiebre que va a ser persistente en el tiempo, algo muy similar a lo que vemos en el adulto con lupus. Sin embargo, en estos niños, además de la fiebre, este rash no va a ser en el rostro, que es una de las diferencias importantes, sino a nivel de tronco y extremidades. Una de las complicaciones que más nos preocupa, sobre todo en la artritis idiopática juvenil sistémica, es que me haga el síndrome de activación macrofágica. Este síndrome de activación macrofágica va a ser una estimulación desmedida de los macrófagos que me van a producir destrucción, sobre todo de células hematopoyéticas.
Entonces voy a tener disminución de glóbulos rojos, disminución de plaquetas, voy a tener también, evidentemente, destrucción o alteración en lo que son las coagulopatías, va a haber una elevación de transaminasas, elevación de reactantes de fase aguda, disminución de leucocitos y evidentemente puede haber un sangrado. La artritis idiopática juvenil oligoarticular es la más frecuente o es una de las más frecuentes junto con la poliarticular. En la oligoarticular vamos a encontrar que son menos de 4 articulaciones las afectadas. Y como vemos, estas articulaciones que vamos a evaluar son rodillas, pies, donde también encontramos muchas articulaciones inflamadas en los pequeños, manos, codos y cuello. Esta oligoarticular puede ser persistente o extendida. ¿De qué va a depender? De el número de articulaciones que van a estar afectadas. Ya hemos dicho que las niñas son las más propensas a hacer este tipo de patología y entre las edades de 2 a 4 años. Además, pueden tener anticuerpo antinuclear positivo y cuando tenemos un anticuerpo antinuclear positivo es importante la evaluación ocular de nuestro paciente. Básicamente porque vamos a tener mayor compromiso oftalmológico, o sea, mayor cantidad de uveitis u otras lesiones oculares en los pacientes que tienen artritis idiopática juvenil con anticuerpo antinuclear positivo. Y bueno, va a tener un buen pronóstico si este compromiso va a ser tratado adecuadamente y si estas articulaciones, al ser menos de 4, van a ser menos las articulaciones que van a estar comprometidas en el tiempo. Esta artritis oligoarticular llega a ser hasta el 50% de casos en Europa. Como vemos y debemos de tomar en cuenta, no solamente son las articulaciones de las manos y de las rodillas las que debemos de evaluar porque se evidencian de manera grosera, sino en los pequeños debemos de evaluar sus pies, porque estas articulaciones, las articulaciones de los pies metatarsofalángicas y de los tarsos, pueden estar comprometidas y si no evaluamos estos pies, lamentablemente esta clínica no la vamos a evaluar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede en esta artritis idiopática juvenil? Básicamente, las células que van a estar activadas son los linfocitos T. Estos linfocitos T me van a producir una activación de macrófagos que me van a estimular a dos células a nivel del hueso. Uno es a los fibroblastos, donde voy a tener mayor depósito de células inflamatorias y de tejido fibroso, y además me va a estimular a la acción de los osteoclastos, produciendo erosiones articulares. Entonces, esta actividad de los linfocitos T y actividad de los macrófagos básicamente me van a producir erosiones y me van a producir panos. La poliarticular, el tipo poliarticular, me va a tener más de 5 articulaciones comprometidas por más de 6 meses. Pueden tener factor reumatoide positivo o no, y también es más frecuente en las mujeres. ¿Cuáles son las edades típicas donde podemos tener esta artritis idiopática poliarticular? Entre 1 a 3 años y entre 10 a 14 años.
El subtipo sistémico me va a tener inflamación articular y fiebre por más de 2 semanas de manera continua. Además, este rash, que vamos a encontrarlo usualmente en lo que es abdomen y podemos también encontrarlo en miembros inferiores, pero tiene la característica de ser evanescente. Linfoadenopatía, hepatoesplenomegalia y serositis. Es importante descartar algún proceso infeccioso o malignidad, dado que tenemos que tener en cuenta que este diagnóstico de artritis idiopática juvenil es exclusivo, quiere decir que una vez que hemos descartado otras posibilidades diagnósticas, vamos a estar frente a esta patología. La edad de inicio es en cualquier momento y puede dar tanto en hombres y en mujeres. ¿Qué es lo que vamos a encontrar acá? En este subtipo sistémico, la mortalidad es bastante alta, puede llegar hasta el 50%. Además, tener en cuenta de que siendo el síndrome de actividad macrofágica una de las complicaciones más temidas o un flare importante, podemos también tener coagulopatías que se pueden desencadenar por cualquier proceso infeccioso que tenga este paciente. Dentro de lo que es los laboratorios vamos a encontrar transaminasas elevadas, trombocitopenias, incremento de triglicéridos, disminución de albúmina, evidentemente hay una gran destrucción, fibrinógeno también va a estar disminuido y dímero D va a estar incrementado. En lo que son el tipo psoriático, este va a ser también más frecuente en mujeres que en varones y vamos a encontrar estas dactilitis o dedos en salchicha. Vamos a encontrar el pitting a nivel de lo que es la uña y las lesiones también onicolíticas en los dedos de las manos o en algunos casos también los dedos de los pies. La artritis relacionada a entesitis van a ser más frecuente en varones, o también en los adultos tenemos mayor entesitis en hombres que en mujeres, se da en mayores de 6 años y tiene mayor compromiso axial. ¿Qué quiere decir? Que tiene mayor compromiso a nivel de la columna. Entonces vamos a encontrar articulaciones sacroiliacas comprometidas y dolor lumbar del cual se queja el niño, sobre todo al estar echado. Por lo tanto, vamos a tener un niño que no va a soportar estar echado, prefiere estar sentado o en brazos de la madre. Puede tener el ojo rojo y la artritis indiferenciada pues no cumple con más de un criterio de los diferentes tipos de los diferentes subtipos que hemos visto de artritis idiopática juvenil. Entonces, ¿cómo es que vamos a realizar la evaluación de nuestro paciente? Primero, la evaluación cutánea, donde podemos encontrar este rash. Si vamos a seguir con lo que es el compromiso, la evaluación articular, que lo vamos a mencionar posteriormente, vamos a observar o evidenciar también lo que es las lesiones en uñas, las adenopatías, evidentemente una radiografía para encontrar alguna lesión de serosas y también lo que es evaluar órganos para encontrar si hay o no hepatoesplenomegalia. Que este paciente o que nuestros pequeños pacientes tengan BCG o PCR normal no descarta la enfermedad. ¿Ok? Además, debemos de pedir dentro de nuestra batería, además de
reactantes de fase aguda, debemos de pedir anticuerpos antinucleares y factor reumatoide. Si bien es cierto, va a depender del número de articulaciones que están inflamadas, que nosotros tengamos un paciente con anticuerpo antinuclear positivo, lo que nos debe de llevar a pensar es que puede tener mayor riesgo de compromiso ocular. Por lo tanto, sus evaluaciones oftalmológicas deben de ser periódicas. Y si tiene factor reumatoide positivo o negativo, me va a ayudar a determinar una clase o una subclase de artritis idiopática juvenil, pero además me va a permitir determinar la medicación que vamos a dar a este paciente. Evidentemente, esto es un trabajo más con el reumatólogo, pero es importante que ustedes también lo conozcan como pediatras. Si tenemos una artritis psoriática, definitivamente la evaluación del HLA-B27, que es un marcador también autoinmune, nos va a ayudar a determinar que si esto es, bueno, más hacia una lesión psoriática o no. La ecografía me es uno de los exámenes más sensibles, sobre todo para evaluar el compromiso articular. Dentro de esto es importante que el médico que hace estas ecografías tenga la pericia para realizarlo esto en niños, porque a veces es muy difícil realizar estas ecografías en los más pequeños. La resonancia magnética me va a ayudar sobre todo para lo que son las evaluaciones de las articulaciones, como es de las caderas y las lesiones de entesitis a nivel axial. Realmente, si no es que estamos sospechando una artritis idiopática con compromiso de entesis, realmente no es tan importante que hagamos una resonancia como nuestra primera solicitud de exámenes. Ecografía sí, siempre y cuando encontremos este compromiso articular. ¿Por qué es importante que nosotros sospechemos de esta enfermedad, sobre todo cuando el dolor articular es una de las causas más frecuentes de que los niños vayan a la consulta en pediatría? Porque si nosotros encontramos o diagnosticamos esta patología tempranamente, tenemos una mayor ventana de oportunidad para evitar complicaciones. Y estas complicaciones a largo plazo las vamos a evidenciar sobre todo en pacientes que no han seguido un buen tratamiento, que no han sido diagnosticados o que han suspendido el tratamiento por diferentes motivos. Y lo vamos a mencionar. ¿Cómo es que nosotros vamos a evaluar las articulaciones de estos pacientes? La evaluación de las articulaciones de los pacientes va a ser evaluando o 71 articulaciones, 27 articulaciones o 10 articulaciones. Y este score de actividad se va a llamar el HADAS. El score de 10 articulaciones, básicamente vamos a evaluar las articulaciones de las manos. En el HADAS 27, como ven, vamos a evaluar las articulaciones de las manos, muñecas, codos y cuello. Es importante evaluar el cuello, que no olvidemos evaluar el cuello, porque aquí vamos a ver una entesitis, sobre todo axial. Y a nivel de miembros inferiores, lo que son tobillos, rodillas y caderas. En la evaluación de 71 articulaciones, evaluamos, además del cuello, vamos a evaluar lo que son los hombros, lo que es tanto articulaciones proximales como distales, como además las articulaciones de los pies. Dentro de lo que es la evaluación de actividad, tenemos que tener en cuenta
que no solamente es lo que el médico observa, sino también vamos a evaluar lo que los padres observan. Entonces, es indispensable que tengamos una relación adecuada con el padre de nuestros pequeños pacientes, porque los padres nos van a dar una información importante para saber si este niño me está yendo mejor, está teniendo más actividades, está durmiendo mejor o tiene más limitaciones. Luego, el control definitivamente de la inflamación articular es importante y tenemos para evaluar con reactantes de fase aguda, sea esto PCR o BSG. Dependiendo de esto vamos a tener un score. Pero si estuviéramos en un lugar donde no tenemos cómo evaluar o no tenemos acceso a exámenes de laboratorio, vamos a utilizar el CEJA, el CEJADAS. El CEJADAS me evalúa cómo veo yo a mi paciente en los controles, cómo los padres me dicen que está el paciente y además el conteo articular. ¿Qué quiere decir? Que si yo encuentro una articulación inflamada, no sé, encuentran 5 articulaciones inflamadas y a la siguiente consulta siguen encontrando las 5 articulaciones inflamadas, y además los padres o la información que ustedes sacan de los padres no ven mejoría clínica, quiere decir que el tratamiento que están siguiendo no está siendo adecuado. Esta medición sin requerimientos de laboratorio es importante porque les va a determinar actividad de enfermedad y también les va a determinar si el control que están haciendo con sus medicamentos está siendo adecuado o no. ¿Cómo nosotros determinamos que una enfermedad que una artritis idiopática juvenil está inactiva o está activa? Dependiendo de la puntuación. Si nosotros encontramos un HADAS que es de 1 o menos de 1, entonces esta enfermedad está inactiva. El control de nuestra enfermedad está bien, nuestro tratamiento está adecuado y las posibilidades de que nuestro paciente se complique disminuye. Pero si mi paciente tiene una escala de actividad mayor de 4, entonces en las artritis idiopáticas juveniles oligoarticulares, este paciente no está yendo bien. Y tengan en cuenta que solamente este score es mayor de 4. Quiere decir que si nosotros tenemos un score en el cual vemos hasta 101, no sé, hasta 40, y solamente ya teniendo 4 puntos, quiere decir, ustedes lo ven que le duele un poquito, entre 1 a 2, padre 1 a 2, y que todavía la articulación inflamada sigue inflamada, entonces aquí ya ustedes tienen una actividad elevada. En un compromiso de artritis idiopática juvenil oligoarticular donde hay menos de 4 articulaciones, esa articulación que sigue inflamada probablemente se deforme, probablemente se complique en el tiempo, probablemente se erosione. Si nosotros dejamos de tener compromiso articular y la mamá nos dice está perfectamente bien, yo no le veo alteraciones, y ustedes ven que el paciente no le refiere molestias, se mueve más, se deja tocar mejor, entonces pueden tener 1, si ustedes le ponen una puntuación, porque la articulación le sigue incluso inflamada, pero es una sola articulación. Entonces, en esto ustedes saben que su tratamiento está siendo adecuado. Usted sabe que la complicación no va a haber. En cambio, en la poliarticular, a pesar de que es más de 5, igual el objetivo es que para que una enfermedad esté inactiva, su score tiene que ser menos de 1 o 1. Pero les da un mayor
techo de una score de actividad alto, quiere decir más de 8. Doctora, disculpe, Dígame. tenemos cinco minutos antes de Upsi. sí, de comenzar las preguntas. Gracias. Ya. Ok, entonces perdónenme, voy a tratar de correr un poco más. ¿Por qué es importante estos criterios de inactividad? Justamente por lo que les estaba mencionando. En primer lugar, porque me va a ayudar a determinar las complicaciones de mis articulaciones. ¿Qué es lo que yo voy a poder determinar con esto? Básicamente, si mi paciente tiene o no tiene articulaciones comprometidas, cómo lo veo yo, cómo lo ve el padre. Las evaluaciones oculares deben de ser realizadas cada 6 a 12 meses, y si yo tengo un paciente que está bien controlado, que tiene una actividad o un score de Hadas menos de 1, entonces debo de determinar después de 6 meses si es que voy a continuar con la misma medicación o es que voy a ir retirando. Entonces, estos criterios de inactividad de enfermedad los voy a evaluar a los 6 y a los 12 meses. ¿Cuáles son las complicaciones? Un niño que me tiene mayor complicación articular, evidentemente va a tener un retraso de crecimiento. Este retraso de crecimiento básicamente va a ser porque hay una destrucción articular, porque probablemente la enfermedad es muy agresiva y voy a tener que dar mayor cantidad de corticoides, y estos corticoides me van a llevar también a tener una descalcificación. Por lo tanto, puedo tener una osteoporosis temprana o una descalcificación severa. Voy a tener deformidades articulares, básicamente teniendo una limitación funcional. ¿Qué quiere decir? Que esta paciente, por ejemplo, me está en silla de ruedas porque no puede extender la rodilla a 180 grados. Su extensión es de 45, ¿ok? O no puede extender o flexionar los codos, las muñecas y los de las manos de manera normal. Entonces, esto me va a producir deformación a largo plazo. Otra de las complicaciones que no debemos olvidar en estos pacientes es el compromiso renal. Me pueden hacer depósitos de proteínas o amiloidosis de manera súbita y por lo tanto tener una falla renal. Y a nivel ocular, la uveitis anterior crónica. Los daños o los compromisos que vamos a encontrar, básicamente el daño articular va a ser irreversible. El ANA positivo va a estar más relacionado a compromiso ocular y va a estar relacionado a una artritis asimétrica. El factor reumatoide positivo a mayor lesiones de erosiones. Y si yo encuentro factor reumatoide positivo y anticuerpo antinuclear positivo, necesariamente tengo que descartar infección, porque estos dos anticuerpos pueden estar presentes en un niño con infección. Vamos a encontrar densidad mineral ósea disminuida, sobre todo en estos niños a nivel de muñecas, que también nos va a dar, o de antebrazo, que también nos va a dar la idea del retraso de crecimiento, y evidentemente nos va a comprometer la talla del paciente. Los Eh, diagnósticos diferenciales, sí, básicamente, sí, perdónenme, doctora Espinosa. Sí, a ver, sí. dame 2 minutos, Ya, gracias. ok, doctora, muchas gracias, sí. Perdóname, los diagnósticos diferenciales, básicamente infecciosos y otras enfermedades autoinmunes, y el tratamiento, en primer lugar, antiinflamatorios y corticoides. Los estudios actuales nos refieren que los antiinflamatorios cada vez deben de ser menos usados. Antiinflamatorios no esteroideos. Los corticoides sí, incluso se prefiere utilizar corticoides intraarticulares,
cuando solamente tenemos una o dos articulaciones comprometidas. El uso de DIMARS, como son el metrotexato, como es la sulfa, la hidroxicloroquina, la ciclosporina y la leflunomida, es tan efectivo como los medicamentos biológicos, pero dentro de los medicamentos biológicos que estamos utilizando más en niños con AIJ va a ser eh, los anti-TNF, el anakinra, que es antiinterleuquina 1, el tocilizumab, que es antiinterleuquina 6, y evidentemente el rituximab, básicamente para evitar esta gran actividad de nuestros linfocitos T. Los subtipos y la medicación que vamos a utilizar, las dosis que debemos de utilizar y las frecuencias, y sobre todo cuáles son las reacciones adversas. Es importante como médicos pediatras que ustedes tengan esta información. Aquí estamos poniendo los más importantes como dentro de los biológicos, los anti-TNF, anti-interleuquina 1 y anti-interleuquina 6, como mejores efectos que se han encontrado tanto en los estudios de corte de Canadá como los estudios de la corte de Yancane. Y bueno, íbamos a presentar un par de casos clínicos, pero lamentablemente el tiempo se me fue. Realmente muchas gracias y disculpen la premura de la exposición y muchísimas gracias por la oportunidad de estar hoy día con ustedes. Gracias. Doctor Espinosa, muchísimas gracias a usted por la exposición. Sí, no se puede, tenemos muchas preguntas. La verdad es que será en otra oportunidad que podamos compartir con usted el tema tan interesante como es la artritis reumatoide juvenil, o también otros temas que seguramente podremos disertar. Muchas gracias, doctora. Buenos Hasta días. luego. Hasta luego. Sí. Muy buenas tardes con todo el público asistente. Eh, para continuar con las exposiciones, tengo el gusto de presentarles al doctor Eduardo Flores Sánchez, médico intensivista pediatra, jefe de áreas críticas pediátricas de la Clínica Delgado, quien nos va a exponer el tema de malnutrición infantil, importancia de la cinta MUAC Z-Score. Doctor Flores, muy buenas tardes. El auditorio es suyo. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Agradezco a el comité organizador de este segundo curso de pediatría ambulatoria organizado por el Departamento de Pediatría del Hospital San José. Vamos a empezar compartiendo pantalla antes de compartir unos minutos. Ya está, doctor. Listo, se lee bastante bien y ya se ve la pantalla completa. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, como le decía y mencionaba la presentación, soy el doctor Eduardo Flores, encantado de compartir estos minutos con ustedes. Probablemente la pregunta que caiga por peso propio es qué hace un amigo intensivista hablándonos en un curso de pediatría ambulatoria. Pues bien, de manera anecdótica, yo empiezo mi experiencia en los cuidados críticos más o menos en el año 2003 y definitivamente pues es la época en que se le dio todo el auge a lo que era el soporte nutricional. ¿A qué me refiero? Que muchas de nuestras cifras de mortalidad no eran las mejores porque, digamos, nuestro interés iba llevado por la pasión de la subespecialidad a lo que era el soporte ventilatorio, las drogas vasoactivas, el manejo de shock, cobertura antibiótica, digamos, de nuevas drogas, y cuando realmente le dimos la importancia del caso al soporte nutricional, es que nuestras cifras mejoraron. Me tocó trabajar en una primera etapa con una población de niños cardiópatas congénitos. Entonces,
nuestro interés fue ver qué pasaba con nuestras cifras si, digamos, lo nutríamos previo a llegar al acto operatorio. Y definitivamente nuestros números mejoraron, así como cuando en el postoperatorio inmediato, apenas la perfusión tisular mejoraba, empezábamos la nutrición enteral y cuando no se podía, la nutrición parenteral. Es así que, como todo pediatra, que siempre tiene en mente a esas dos taras, como yo le llamo en nuestra subespecialidad o nuestra especialidad pediátrica en general, como la anemia y la malnutrición, empezaron a generar ese bichito. ¿Qué pasaba si nos íbamos a buscar más bien los factores de riesgo para no llegar a malnutrición en nuestra población ambulatoria? Y es así que surge nuestro interés. Compartiremos ahora algunos minutos sobre malnutrición infantil y algo en relación a lo que es una nueva herramienta de tamizaje nutricional. Un poco de historia. En el año 1865 se documentó la primera descripción clínica de lo que posteriormente se conoció como desnutrición proteico-energética, pero fíjense ustedes cuántos años pasan hasta 1933, porque la limitada difusión del hallazgo anterior dio lugar a que la enfermedad fuera redescubierta y descrita exitosamente en lengua inglesa en este año. Y es recién en 1949 cuando la OMS y la FAO tomaron la decisión de unificar los criterios de diagnóstico de esta enfermedad e impulsar su investigación. Los términos ya que conocemos nosotros como pediatras de emaciación y retraso en el crecimiento se introdujeron en principios de la década de 70 por el amigo John Waterloo para diferenciar entre niños con bajo peso en relación con su altura, el emaciado, y el pequeño para su edad, el retraso en el crecimiento. ¿Cómo definimos malnutrición? Se define como un estado en el que una deficiencia o exceso de energía, proteína y otros micronutrientes pueden causar efectos adversos medibles en el organismo y en el crecimiento y desarrollo en niños y tener consecuencias clínicas. Es decir, aquel desequilibrio entre los requerimientos de nutrientes y su consumo. La malnutrición, visto así, entonces representa todas las manifestaciones de una pobre nutrición, considerando aquí la desnutrición per se, el sobrepeso y obesidad consideradas como enfermedades emergentes en este siglo. Las tres caras de malnutrición vendrían a estar representadas por el stunting, es decir, el niño que deja de crecer. Fíjense ustedes, 144 millones de niños debajo de 5 años se detienen en el crecimiento. El wasting o la emaciación, 47 millones de niños debajo de 5 años son, vamos a llamarlos delgados, flacos, correcto, delgados para su talla, y el sobrepeso con 38 millones, ya una cifra alarmante, en niños debajo de 5 años con este problema. Pero bien, estas son cifras en el mundo. Muchas veces nos dicen, pero ¿y cómo estamos nosotros? ¿Cómo nos alimentamos? Fíjense que no estamos tan ajenos de eso, ¿no? La encuesta hecha por el Instituto Nacional de Salud sobre, digamos, el censo de consumo de alimentos y nutrición, que incluía población urbana y rural, se concluye finalmente que 4 de cada 10 niños consumen una dieta que cubre su requerimiento de energía. Ojo, menos de la mitad llegan a su requerimiento de energía. 8 de cada 10 niños consumen una dieta que cubre el requerimiento de proteínas totales. Alguien puede pensar, pero ¿no es algo incongruente decir que menos del 50% no llega al requerimiento energético y 8 de cada 10 sí cubren su requerimiento de proteínas? La explicación es que, ojo, somos un país proteico, un país lechero. Muchos niños consumen leche, en la zona rural se consume carne, se consume huevo, entonces la proteína por ahí es algo que, digamos, no nos genera problema. Sin embargo, fíjense ustedes, nuestra tara, la anemia que no logra erradicar ningún gobierno. 3 de cada 10 niños consumen una dieta que cubre sus requerimientos de hierro total. 2 de cada 10 niños consumen una dieta que cubre requerimientos de vitamina A. 6 de cada 10 niños consumen una dieta que cubre requerimientos de zinc. Entonces, por propio peso cae que nosotros también estamos o somos una población en riesgo nutricional. Fíjense ustedes cuando se quieren ver la prevalencia de niños que no crecen bien, es decir, el retraso en el crecimiento, cifra reciente del año 2018. 1 de cada 3 niños menores de 5 años en todo el mundo no crece bien. Y por este lado del continente, 16% no crece bien. ¿Qué tenemos entonces? Abordar el problema mundial de la malnutrición infantil, que afecta a 1 de cada 3, cada 5 niños en el mundo, no es sencillo. ¿Por qué? Y es que la falta de una dieta suficiente, diversa y nutritiva está asociada con más de la mitad de la muerte de niños en todo el mundo. Y obviamente esto se produce
porque cuando presentan algún tipo de malnutrición, son más propensos a padecer enfermedades y presentar retrasos en el crecimiento, lo que puede tener consecuencias en el resto de su vida. Es decir, el niño malnutrido se cierra el círculo vicioso, es más propenso a padecer enfermedades, el hipercatabolismo se enciende, la respuesta inflamatoria también, y obviamente se persevera en el tiempo, el ciclo del cual a veces no es fácil salir de la malnutrición. Y ojo, representa retraso en el crecimiento como riesgo y puede ser un sello metabólico, ¿correcto? Si hablamos de lo que se conoce como un factor de riesgo para el resto de su vida, o sea, el reloj biológico se altera. Perdón. No sé qué pasó por acá. Perfecto. Tradicionalmente, el análisis de la mortalidad por desnutrición se ha puesto en relación de es decir, de la desnutrición con la diarrea aguda, la enfermedad más conocida en la población pediátrica. La literatura actual aporta cada vez más datos sobre la relación entre la velocidad de recuperación de la desnutrición temprana y enfermedades crónicas del adulto, ¿correcto? Es la famosa programación metabólica, es decir, hay algún sello que en la edad infantil puede repercutir para toda tu vida. Una de las variables biológicas que más impacto tiene en la salud a largo plazo en los niños desnutridos recuperados es el crecimiento. Cuánto crecerá un individuo va a estar condicionado por la interacción entre su potencial genético con el que ya viene predispuesto y, digamos, el medio ambiente. Y en el medio ambiente o en factores ambientales entra el factor nutricional. Y la capacidad de recuperación de un desnutrido, lo que se conoce como el catch and grow, va a depender de la magnitud de este fenómeno. Fíjense ustedes acá, en esta diapositiva, este es el potencial genético y la edad cronológica. El entorno dentro de los cuales está el factor nutricional va a determinar qué tan bien creces y puedas seguir tu curva de potencial genético. La sigues si tienes un buen ambiente, ¿correcto? Si el ambiente es menos ideal, te vas desviando. Y si hay un pobre ambiente, obviamente entras en riesgo de desnutrición. Es decir, nutrición y crecimiento van ligados, porque es uno de los factores ambientales más importantes que influyen en el fenómeno del crecimiento, tanto por los macro como por los micronutrientes. Y es especialmente importante durante la primera infancia, ya que a los 5 años se llega aproximadamente al 60% de la estatura adulta. Y si a esto le agregamos que, digamos, el sistema inmunológico de un niño recién se asemeja al sistema inmunológico de un adulto a partir de los 5 años, ¿correcto? Es entendible que los primeros 5 años son críticos. ¿Por qué? Porque si el sistema inmunológico aún está inmaduro, estamos más predispuestos en este grupo etario a infecciones virales a repetición, sobre todo en cambio estacional, y si a esto le sumas que luego de cada recuperación de estos fenómenos infecciosos que a veces los interpretamos como algo leves o banales, y no intervenimos nutricionalmente, definitivamente podemos llegar con un sello de programación metabólica complicada que puede repercutir a futuro. ¿Cuáles son los factores condicionantes del crecimiento? Hay factores determinantes, como el genético, lo hemos dicho, factores realizadores, el cartílago de crecimiento, o sea, ya se ha dejado de considerar que el único eje, digamos, interesante o que interviene en el crecimiento es el eje, digamos, de la hormona de crecimiento. Se ha visto que hay muchos factores endocrinos, paracrinos, nutricionales de la placa de crecimiento per se como factor realizador. Limitativos por la maduración ósea, es decir, no es lo mismo intervenir en un niño que por malnutrición no crece en los primeros 5 años que a los 8 años o a los 12 años. La maduración ósea es un factor limitativo. Reguladores como los factores hormonales y los factores de crecimiento, y permisivos como los factores psicosociales, socioambientales y nutricionales. La nutrición entonces desempeña un papel fundamental en todos los mecanismos que se dan en el proceso de crecimiento, en la placa de crecimiento. ¿Por qué? Porque suministra la ingesta requerida de nutrientes
como energía, aminoácidos, vitaminas y minerales formadores de hueso, que nos van a determinar los procesos de mineralización ósea, el pico de masa ósea, que van a ser el sello para la salud esquelética de por vida. Ahora, si juntamos, correcto, nosotros la nutrición, la recuperación y el crecimiento, tenemos el concepto que se conoce como el catch and grow o el fenómeno de recuperación nutricional. Ahora vamos a ver en qué consiste. Es decir, si hay deficiencias nutricionales, se va a afectar el aumento de talla y se va a afectar el aumento de peso, ¿correcto? Sin embargo, cuando se satisfacen, digamos, estas deficiencias, el crecimiento más rápido de lo normal se va a generar dándose el fenómeno que se conoce como el catch and grow. ¿Qué es esto de acá? ¿Qué es el catch and grow o el fenómeno de recuperación nutricional? Esto de acá viene a ser el crecimiento rápido lineal que permite al niño acelerar e incluso recuperar la curva de crecimiento que tenía antes de la enfermedad. En el gráfico se entiende más fácil. Fíjense ustedes, acá está el tamaño y acá la edad ósea al inicio de la recuperación. ¿Qué tenemos? Tenemos que si se presenta una noxa, una enfermedad determinada, digamos, en una etapa aguda, se va a generar una desviación del potencial genético de crecimiento. Nos vamos hacia la línea roja producida la injuria. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? El hueso es tan noble en el niño que deja de crecer. Ese fenómeno deja, digamos, de envejecer. El fenómeno de envejecimiento lo conocemos como senescencia, es decir, el fenómeno de la senescencia de un hueso ante una noxa se detiene. ¿Para qué? Para que todos los factores involucrados en el crecimiento se redireccionen a esa etapa hipercatabólica de la enfermedad aguda. Entonces el hueso enlentece su envejecimiento, enlentece la senescencia, permiten que los macro y micronutrientes se destinen a, digamos, tratar el estado hipercatabólico de la enfermedad, y pasada la injuria, ¿correcto? Pasada la injuria, se interviene nutricionalmente. Obviamente tenemos que intervenir, porque si no intervenimos, lo mismo que nada. Y dada la intervención, entonces, se genera esta curva de crecimiento lineal que permite al niño acelerar y crecer más rápido, aprovechando que el hueso que había dejado de envejecer nuevamente es abordado, e incluso se recupera la curva de crecimiento antes de la enfermedad. Ojo, se interviene y no es que sobrepase, simplemente se alinea la curva de potencial genético que tenía. ¿Cómo intervenimos ahí? Recuerden que ante toda enfermedad tenemos la incubación, la enfermedad per se y la convalecencia. En esa convalecencia es donde a veces el niño se tiene que intervenir, pero ojo, a veces ahí no quedan las ganas adecuadas por comer y es donde puede tener importancia la suplementación nutricional. Hasta aquí, entonces, yo los invitaría a una breve reflexión. ¿Cuál sería la reflexión aquí? Número 1, ¿con qué propósito medimos a los niños? Es decir, ¿qué hacemos nosotros para evitar llegar a esa condición? ¿Con qué propósito medimos a los niños? ¿Lo hacemos correctamente? Y si son suficientes todas las mediciones que actualmente nosotros realizamos. El reto de nosotros como profesionales en salud infantil debe ser identificar a los pacientes en riesgo de caer en desnutrición, de deficiencia de micronutrientes, ¿correcto? Y de desarrollar sobrepeso y obesidad. ¿Con qué propósito nosotros medimos a los niños? Con el propósito de ver cómo está creciendo y cómo está su estado nutricional. Y para ver cómo está creciendo siempre tenemos como herramientas la talla para la edad, la velocidad de crecimiento y el estado nutricional, para lo cual tenemos valoraciones antropométricas como peso para la talla, peso para la edad y el índice de masa corporal. Pero, ¿qué fenómenos hay detrás del crecimiento? Tenemos aquí el cartílago de crecimiento y todos los factores implicados, como hemos mencionado, paracrinos, endocrinos, factores nutricionales. En relación al estado nutricional, tenemos que es importante valorar cómo está el músculo, el componente grasa y el agua. Ahora, realizamos el monitoreo nosotros del crecimiento adecuadamente. O sea, lo que se sabe es esto, ¿no? Que los profesionales de la salud miden regularmente la talla y el peso de los niños, que registramos la información en las gráficas, que cuando el crecimiento es anormal iniciamos investigaciones apropiadas en conjunto con la familia, y así se pueden diagnosticar oportunamente enfermedades serias y obviamente el pronóstico mejora. Pero no siempre es así.
Aún en países industrializados el proceso es subóptimo. Las mediciones no se realizan tan frecuentemente como se recomienda. Muchas veces los pacientes llegan a control y a veces no pesamos y medimos. Se presentan errores y existe variabilidad interobservador. De repente uno lo mide bajo una técnica, otro bajo otra. La balanza de repente no estuvo calibrada. Es una balanza digital, es una balanza de pesa. No son graficadas a veces de forma rutinaria y se usan poco otros parámetros correctos como herramientas dinámicas para valorar el factor nutricional. Entonces, la segunda pregunta era, ¿son suficientes las mediciones que realizamos actualmente? Tenemos balanza, tenemos tallímetros, ¿correcto? Y es ahí que surge el concepto de lo que se conoce como la cinta MUAC. Veremos en esta etapa final de la charla la descripción, validez y la importancia de contar con valores adecuados. ¿Qué sale aquí entonces? Número 1. Han usado estas cintas MUAC durante muchos años como índice del estado nutricional en situaciones como hambrunas o crisis de refugiados en lo que es difícil determinar la altura y el peso. O sea, no siempre en una, digamos, comunidad alejada vas a tener la posibilidad de tener una balanza, un tallímetro. Para eso se han usado estas cintas. El perímetro braquial también se ha usado en situaciones normales como instrumento de tamizaje por su poder para predecir incluso mortalidad infantil. Pero, ¿qué es el MUAC? Vienen a ser, de las siglas en inglés, las iniciales de lo que sería la circunferencia media del brazo superior. Es una herramienta de tamizaje nutricional y define la medición, vuelvo a repetir, tomada en la mitad de la longitud del brazo de manera circular, como dice acá, o como se muestra en la gráfica. El perímetro braquial medido es el punto medio de la parte proximal media del brazo. Ahora, ¿cuáles son las características de la herramienta MUAC? Y esto me parece fundamental tenerlo claro. Son 3 palabras. Es precisa, es sencilla y es asequible. Precisa porque mide, o sea, no es subjetivo, ¿correcto? No está, digamos, rodeada de posibles variables que puedan condicionar una medición errónea. Es sencilla, no nos toma ni 15 a 18 segundos y es asequible. ¿Correcto? Es muy importante tener en cuenta esto, sobre todo si uno quiere hacer barridos de tamizaje nutricional. El estado nutricional de un niño se comprueba usando un brazalete con el que se mide el perímetro braquial. Esta cinta en particular, la cinta MUAC, identificaba 3 colores. El color rojo, que nos hablaba de desnutrición aguda severa, el color amarillo, que nos hablaba de desnutrición aguda moderada, y el color verde, que dependiendo de la medición en centímetros, nos decía si había una desnutrición leve o si estaba normal. Esta medición no es nueva, pues ha sido usada desde los años 60 como una herramienta de tamizaje para la desnutrición infantil. Ojo, en el 2007 ya la OMS y la UNICEF la avalaron como un criterio diagnóstico independiente para la desnutrición, o sea que no dependía de otro factor, era una medición independiente. En ciertas condiciones o escenarios es interesante esto, puede predecir la mortalidad incluso mejor que el índice de masa corporal porque lo detecta más temprano o que el Z-score de peso para la talla. Ya habíamos mencionado que qué interpretaba, digamos, la condición nutricional. Fíjense ustedes, al medir el perímetro braquial, ahí abarcamos tejido adiposo, la grasa, el hueso, ¿correcto? Y el tejido magro también. ¿Qué datos teníamos disponibles? Que eran datos de la OMS únicamente y que incluía población de 6 meses a 5 años y nos daba la información en percentiles, ¿correcto? Sin embargo, entonces surge la intención a través de investigación de construir nuevas gráficas para darle un poco más de peso a la cinta MUAC. Y se tomó como referencia la encuesta de salud y nutrición de los Estados Unidos para niños y niñas entre los 2 meses a 18 años, es decir, el campo en cuanto a grupo etario se abría más para la población pediátrica y ya no en percentiles, sino en Z-score, que en unos momentos vamos a ver qué diferencia nos daba hablar de percentil y Z-score. Se han evaluado para uso tanto hospitalario como ambulatorio en Estados Unidos y en otros países. Entonces, ¿es lo mismo hablar de percentiles que de Z-score? No, el percentil nos da un ranking en relación a que asume que la gran mayoría de los valores se encuentran dentro de más menos 2 desviaciones estándar. No tiene mucho la capacidad de expresar de forma confiable un valor por fuera de las desviaciones estándar. O sea, nos dice qué tan lejos está poblacionalmente de otro grupo comparativamente hablando. Sin embargo, si hablamos del Z-score, esto se basa en desviaciones estándar y nos mide la distancia entre un valor determinado y la media, ¿correcto? O sea, qué tan lejos está de la media. No tiene un límite de medición,
pues es más útil entonces para aquellos que se encuentran, como esta gráfica que muestra el punto más inferior, es más útil para aquellos que se encuentran fuera de los valores habituales, conocidos como los outliers. Por eso la utilidad, cuando a la cinta MOAC se le trató de dar más peso, tratando de utilizar más que percentiles, el Z-score o las desviaciones estándar. Entonces, ¿qué teníamos aquí entonces nosotros? Teníamos que era diferente esta cinta MOAC Z-score porque se distingue de cualquier otra cinta en relación a que nos daba puntaje Z, es decir, hablaba de desviación estándar. El rango de edad se ampliaba y usaba tecnología patentada, dentro de lo cual, digamos, participó el Hospital Mercy Hospital, ¿no? Las cintas convencionales estaban restringidas, como le dije, a 5 años y no incorporaban el Z-score. Esta cinta MOAC Z-score solo requiere de 18 segundos para ser usada y proveer información de Z-score al instante. Es decir, como vamos a ver ahora con las gráficas, tú mires y ya tienes un diagnóstico nutricional. La determinación convencional de un Z-score antes de usar una cinta MOAC, ¿qué implicaba? Que teníamos que pesar, que teníamos que medir, que teníamos que ir a buscarle información a una curva, graficarlas para poder a partir de ahí concluir. Acá no. Fíjense ustedes en este ejemplo. Esta es una medición y vamos a asumir en este ejemplo que la medición cae a este nivel. Si esta medición a este nivel, correcto, estaríamos realizándola en un niño de 5 años, cae en el color verde. Y la leyenda nos dice que el color verde está entre -1 a 0 desviaciones estándar, es decir, nos habla de normalidad. Si esta misma medición la extrapolamos a un niño de 7 años, ya está en color amarillo, y el color amarillo te habla de -2 a -1, una desnutrición leve. Y si esta misma medición la trasladamos a un niño de 9 años, el 9 está en un color anaranjado, que está entre -3 a -2, y nos habla de una desnutrición moderada. La cinta métrica, ¿cómo funciona? La deslizas formando un bucle o un asa, que luego se coloca alrededor del punto medio y se desliza a la parte media del brazo. La banda del color identificada para la edad es la que te va a proporcionar el rango de puntuación de Z-score que te va a servir para calificar el estado nutricional. La cinta métrica en realidad consiste de 2 cintas, ¿no? Consiste de 2 cintas impresas tanto enfrente como en la parte posterior. Es decir, hay una cinta pequeña, que es esta que está acá. Por un lado tiene medición de 2 meses a 23 meses y por el otro lado tiene medición de 24 a 59 meses. Y luego tienes otra cinta más larga que por un lado tiene de 5 a 9 años y por el otro de 10 a 19 años. Mostrada de esta manera, cada una con su leyenda respectiva. Ahora, ¿en qué edades se puede implementar el uso del tamizaje? Lo hemos dicho, ¿no? Desde los 2 meses hasta los 18 años. Esta era la utilidad que no tenía la cinta MOAC tradicional. Entonces acá vemos que se definen por leyendas y por colores. ¿Cuál es la técnica de medición? Fíjense ustedes, muy sencilla. El brazo en semiflexión, ojo, el brazo no dominante, para que no se vea perjudicado por la hipertrofia muscular si es un brazo dominante. Identificas el acromion, el olecranon, el brazo en semiflexión, identificas el punto medio, ¿ok? Lo marcas, estiras el brazo y tomas finalmente la medición, sin apretar demasiado. Es más, la misma cinta que tú tienes, ¿correcto? La misma cinta la puedes utilizar como regla, como se ve aquí en la figura, para poder marcar el punto medio. Hay que marcar el punto medio, ¿ok? Más de lo mismo, haces un bucle, lo metes por la manito y finalmente lo llevas al punto medio que ya has marcado. Interesante esta diapositiva porque nos permite ver cómo el bebé, el lactante, cargado en el regazo de la madre, puede permitir una medición, ¿correcto? Muy confiable, porque acuérdense que pesar y medir a veces a los lactantes pequeños no es muy fácil porque de repente lloran, están irritables y obviamente la exactitud de la talla o del peso a veces pueden estar sujetas a error. Ojo, no estamos diciendo que se descarte, sino que esto pueda ser usado como una alternativa porque predice a veces más temprano los riesgos nutricionales y pueden servirnos, por ejemplo, como herramientas de tamizaje por su practicidad. ¿Cómo usar la información? Fíjense ustedes, hay cuadros cruzados y cuadros de relleno entero.
Los cruzados son los valores negativos, los sólidos los valores positivos. Es posible que en los siguientes años salgan resultados sobre estudios de la utilidad de los cuadros sólidos. Por ahora estamos abocados a que los estudios nos han visto que es útil para los cuadros cruzados que son valores negativos. El verde, repito, es el sano, el amarillo en riesgo y el rojo de desnutrición. El mismo ejemplo, para verlo de manera más gráfica de nuevo, en un niño de 5 años, esta medición nos indicaría color verde, normal. En esta misma medición, un niño de 7 años, color amarillo, de nutrición leve. En esta misma medición, uno de 9 años, color naranja, de nutrición moderada. Práctico. ¿Qué se debe registrar luego de realizar la medición? La fecha, el brazo donde lo mediste, la medición en centímetros y el set score correspondiente para hacerle el seguimiento respectivo. Ahora, ¿cuál es la utilidad? Fíjense ustedes, la utilidad es esta, ¿no? ¿Por qué? Porque nos puede servir para niños desnutridos que están en inseguridad alimentaria, en situaciones de precariedad, ¿ok? Poblaciones en riesgo que vemos mucho en poblaciones pediátricas, enfermedades crónicas, pacientes con hospitalización prolongada, problemas de tolerancia alimentaria, ahora que vemos mucha alergia a la porcina de leche de vaca y malabsorción, niños con necesidades especiales, como por ejemplo los niños con trastornos del espectro autista, niños con TDAH, y niños y adolescentes aparentemente sanos, pero con un trastorno de alimentación, atletas, sobrepeso u obesidad, entendiendo por trastorno de alimentación de repente los niños que son una parte importante de nuestra consulta ambulatoria, es decir, el niño que no quiere comer, el niño eticoso, quisquilloso. Los estudios ya nos han demostrado que sí hay afectación de micronutrientes en esta población de niños selectivos para comer. Entonces, es importante tener una herramienta más como tamizaje a estos niños selectivos para comer, debido a que está demostrado de que hay carencia de micronutrientes en esta población de los famosos picky eaters, ¿correcto? Finalmente, esta lámina es muy interesante porque fíjense ustedes, si miramos aquí el valor expresado en centímetros de la cinta MOAC debajo de 11.5, ¿qué vemos? Que en diversos estudios realizados en varios lugares se ha identificado que es una medida útil como predictor del riesgo de muerte por desnutrición en niños entre 6 meses y 59 meses. O sea, interesante tenerla en cuenta como una herramienta de tamizaje si quisiéramos, por ejemplo, implementarla como una ayuda más en campañas de salud pública en comunidades alejadas, en donde va a ser difícil que de repente lleguemos con balance y contagímetros. Los invito entonces a considerarla como una herramienta incluso en población hospitalaria. ¿Qué podemos concluir al término de estos minutos? Número 1, los primeros años de la vida van a representar una ventana crítica de oportunidades para inducir cambios a mediano y largo plazo en el desarrollo cognitivo, funcional e inmunológico del ser humano. Hemos dicho que en los primeros 5 años, digamos, el sistema inmunológico madura y se parece al de un adulto, pero obviamente para que llegue esto tiene que estar el niño bien nutrido. Una inadecuada nutrición a temprana edad, ojo, afecta no solo la antropometría, sino que pone en riesgo el valor biológico de su desarrollo, recordando el concepto de programación metabólica. Y ojo, pone en riesgo el reloj biológico tanto de la inmunidad como del neurodesarrollo. Una adecuada nutrición durante la infancia, entonces, es esencial para lograr las máximas capacidades posibles y en la medida posible prevenir enfermedades futuras. Durante las etapas tempranas, entonces, de desarrollo, el sistema nervioso es significativamente vulnerable a la insuficiencia de nutrientes. ¿Por qué? Porque recuerden que en los primeros 3 años el órgano que más desarrolla es el cerebro, que triplica su peso de nacimiento a los 3 años de edad. De ahí la importancia, por ejemplo, de la campaña del Ministerio de la suplementación con hierro en los primeros 3 años de vida. La suplementación nutricional con fórmulas diseñadas científicamente, junto siempre con la educación nutricional, a los padres ha probado en múltiples estudios ser una herramienta muy útil en la intervención del niño enfermo. Y hay estudios después del año 2017 que nos dice que incluso no es solamente útil en la intervención del niño enfermo, sino del niño sano en riesgo nutricional, que hacia eso debemos apuntar. Y finalmente, la malnutrición. Suprime el crecimiento, a Dios gracias, el hueso es tan noble que se retarda la senescencia, preserva el potencial de crecimiento y una vez que intervenimos,
permite la recuperación del mismo. Pero ojo, esta recuperación va a depender de nuestra intervención nutricional. Con esto termino. Contamos entonces nosotros, a raíz de la cinta MUAC Z-Score, con herramientas para mejorar el diagnóstico nutricional a partir de la somatometría. La cinta MUAC es una medición sencilla, pero capaz de proveer información valiosa para la evaluación nutricional, y en la medida en que usemos dichas herramientas correctamente, realizaremos diagnósticos más tempranos para prevenir complicaciones. Gracias, quedo atento a alguna pregunta o inquietud, si es que la hubiera. Doctor Eduardo Flores, muchas gracias por su ponencia, gracias por darnos esta herramienta para poder usarla en el día a día. Necesitamos nosotros como pediatras, como estudiantes de medicina, como licenciados de enfermería, como médicos asistentes, herramientas para poder de repente diagnosticar mejor al paciente. Gracias por traernos esta ponencia. Doctor, tenemos algunas preguntas. Claro, encantado. Mencionan el tamizaje nutricional, ¿a partir de qué edad de vida se puede realizar con la cinta MUAC? Con esta cinta, la utilidad, a diferencia de la cinta MUAC tradicional, esta cinta MUAC Z-Score, a partir de los 2 meses de edad hasta los 18 años. Es una herramienta muy útil. Aprovecho esta pregunta. Me hicieron la consulta en una anterior presentación si, por ejemplo, la población prematura podía también beneficiarse de esta herramienta de tamizaje. Entonces, a los neonatólogos, ellos tienen sus propias, digamos, herramientas de tamizaje en el seguimiento. Sin embargo, sería interesante de repente por ahí algún estudio que incorpore el uso de la cinta una vez la edad corregida del prematuro llegue de repente a los 2 meses, ¿no? Ok, doctor, muchas gracias. Preguntan también, ¿cuál es la utilidad para discernir entre desnutrición crónica y aguda? Recuerden ustedes que va un poco por lo que hemos comentado, ¿no? En relación a que el Z-Score nos está acá generando una aproximación a lo que era dentro de los parámetros tradicionales de Waterloo el peso para la talla, porque es lo que realmente nos está hablando de la condición nutricional. Entonces, esta cinta como herramienta nos aproxima un poco más a la tradicional medición de peso para la talla para poder hablar como diagnóstico de desnutrición, porque recuerden que la talla para la edad lo relacionábamos más siguiendo la clasificación de Waterloo a lo que es retardo en el crecimiento. Entonces, la cinta va más allá en relación a tratar de hablar de desnutrición aguda, leve, moderada o severa. Entonces, si quisiéramos hacer un símil o una comparación, diría que la extrapolaríamos a lo que es la desviación estándar en las gráficas que nosotros usamos de peso para la talla. Ok, doctor. Hay una pregunta más. Mencionan, ¿cuál sería el impacto en un primer nivel de atención y en qué país se usa más? Muy interesante la pregunta. Yo los invito. Muchas veces nosotros no hacemos investigación porque siempre nos amparamos en el famoso, pero ¿para qué lo vamos a hacer si ya está descrito, ¿no? O sea, creo que no hay mejor manera de responder esta pregunta que empezar a utilizar la cinta. Personalmente la he empezado a utilizar y llevo mi registro en mis pacientes que vienen a la consulta ambulatoria y en los pacientes que tengo también en hospitalización. Entonces yo los invito a eso porque, digamos, en el nivel primario es vital porque como tú bien lo has dicho, nosotros no debemos esperar tratar al desnutrido, nosotros debemos como pediatras tratar de romper esa tara que es 0 anemia, 0 desnutrición. Entonces, en el nivel primario es donde más lo tenemos que usar. Y a eso iba un poco mi comentario con las 3 características de la cinta MUAC, ¿no? Precisa, sencilla y asequible. ¿Correcto? Asequible porque la tienes guardada contigo en tu escritorio y si ese día se complicó, se malogró la balanza, se descalibró, algo que pasa en los hospitales a veces públicos donde trabajamos, se descalibró la balanza, etcétera, entonces tienes una herramienta práctica. Lo que puedes hacer es de repente utilizar una población para comparar tu peso, tu talla y tu perímetro cefálico y obviamente tu cinta MUAC.
pero yo creo que en el nivel primario es donde más utilidad debe tener. Ojo, mencionando que también hay estudios que muestran la utilidad de la cinta en población hospitalaria. Se han utilizado mucho en los lugares en donde hay mucha hambruna, es decir, por ejemplo, en países africanos. Muy chiquitito solamente se estableció, por ejemplo, en consenso entre la empresa privada y el sector público, un proyecto que seguramente dentro de poco vamos a tener resultados en República Dominicana. ¿Qué se vio? Se trató de hacer un barrido universal con la cinta y dependiendo del color que te salía se intervenía. Color verde, ok, orientación nutricional. Color amarillo, estás en riesgo, entonces intervención nutricional con un menú tipo. Color anaranjado, otro menú tipo, y color rojo pasabas a evaluación especializada por profesionales de la salud. Y se hizo un seguimiento en el tiempo de este tipo de pacientes. Entonces, aquí va mi comentario, que como campaña de salud pública ya se está implementando en otros países para poder intervenir. Entonces, creo yo que no solamente es el país donde se use, sino qué utilidad se le puede dar. Porque claro, yo intervengo y tengo color rojo, amarillo, verde. A eso le pudiéramos enganchar como una estrategia de salud pública un menú tipo o una intervención tipo, ¿no? Tu micro se silenció. Muchas gracias. Sí. Le mencionaba que estamos muy agradecidos de su ponencia, de su participación y apoyo para con nosotros en este segundo curso de pediatría ambulatoria. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes por la Espero que sea oportunidad. muy provechoso. Gracias, doctor. Hasta luego. Buen día, gracias.